Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena, sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente saludándoles desde su programa Sobre la Roca, el programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Este programa que llega hasta sus hogares a través de su canal JBN, Canal 39. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes, por la vida nuestra y por la palabra que hoy vamos a compartir. Como siempre, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, una porción de la palabra bendita de nuestro Señor. Y vamos a compartir en San Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Dice la palabra de Dios, y les dijo, bueno, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito Dios. Tremenda promesa de parte del Señor para aquellos que creen en su nombre. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio a toda criatura, estamos diciendo creo. Es una forma de decirlo, porque a veces decimos creo, pero no somos capaces de abrir nuestra boca para compartir el evangelio. Entonces como que negamos nuestra fe por temor o no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Por vergüenza, no sé. El Señor dijo que no nos avergonzáramos de Él, porque si no, pues Él se va a avergonzar de nosotros allá en el día que estemos ahí frente a Él. Pero dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir a todo el mundo, o sea, donde quiera que nosotros podamos movernos. Y dice la gran promesa que tiene aquí. En el versículo 17, la palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. A veces nosotros decimos que creemos, pero somos incrédulos realmente. Bueno, creemos en el Señor Jesucristo, decimos, sí, yo creo en Él. Pero somos incrédulos de los milagros que el Señor puede hacer a través de nosotros, porque es Él el que hace los milagros. Pero dice el Señor, y en estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué nos toca a nosotros? Creer. Creer, porque el Señor Jesucristo ya hizo lo que Él tenía que hacer. Él vino, dio su vida por nosotros, dio su sangre preciosa ahí en la cruz del Calvario, y Él nos ha dejado promesa en su palabra. Pero Él nos ha dejado cosas por hacer también a nosotros. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros y cosas que solo a Él le corresponden. A veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios y no queremos hacer el nuestro, y por eso nos frustramos. Pero cuando nosotros venimos y entendemos qué es lo que nos toca hacer a nosotros, entonces ahí el plan de Dios empieza a desarrollarse de la forma que Él quiere, que Él lo ha hecho. Y aquí dice que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, que vayamos a todo el mundo, donde quiera que nosotros nos podamos movilizar. Y en esta tarde, pues nosotros tenemos una pareja de misioneros, ¿verdad?, que han dedicado su vida, ahora lo han dejado todo para ir y hacer este trabajo que el Señor les ha mandado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Y en esta tarde pues vamos a estar compartiendo con ellos, y son los misioneros Reinaldo y Merari Salgado Moreno. Ellos van a estar compartiendo con nosotros en esta tarde, pues es un privilegio para nosotros tenerlos aquí. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con ustedes y con ellos también. Estamos de regreso, amigos y hermanos televidentes, ustedes que están ahí desde sus hogares, le damos gracias porque nos permite poder llegar hasta su hogar a través de este programa Sobre la Roca. Les decía anteriormente que estamos compartiendo en esta tarde con el matrimonio Salgado Moreno. Ellos son misioneros. Ellos han tomado la decisión de ir y llevar el evangelio a toda criatura, de ir por todo el mundo. Y en este caso, pues, vamos a compartir con ellos para que ellos nos cuenten, ¿verdad?, como un poco de su historia, de su testimonio de niños, de jóvenes, cómo conocieron al Señor y, qué están haciendo ahora para el reino de Dios. Buenas tardes, que el Señor me les bendiga. Es un gusto tenerlos aquí en nuestro programa Sobre la Roca. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar en su programa y poder compartir con toda la audiencia sobre nuestro testimonio, nuestro llamado, lo que Dios está haciendo a través de nosotros y a través de muchas personas también. Amén. Dios les bendiga. Para nosotros es un placer estar acá y que conozcan un poco, no de nosotros tanto, sino de la obra que Dios hace a través de personas comunes y corrientes, que somos nosotros. No es un superhumano, no somos superfamilia, sino que lo que Dios hace a través con personas dispuestas, como decía usted hace poco, no hacer el trabajo de Dios, sino que lo que nos toca a nosotros y que Dios hace el resto. Amén, amén. Nos gustaría que nos cuenten un poco, ¿verdad?, de su niñez, de cómo, porque nos gusta compartir, ¿verdad?, cómo fue ese tiempo. A veces en nuestra niñez hay cosas que nos han marcado o cosas que tal vez traemos desde niños, ¿verdad? Esa gran promesa del Señor, ¿verdad? Y a veces pues no lo conocemos, no vemos nosotros el propósito de Dios de niños, pero cuando ya llegamos a este tiempo, entonces podemos verlo. ¿Qué nos cuenta? A ver, ¿quién va a empezar primero? Las damas primero. Merari. Sí, tuve la dicha, el privilegio de nacer en una familia cristiana. Qué bien. Mis padres son pastores de las Asambleas de Dios y gracias a Dios, ¿verdad?, que ellos me instruyeron en el camino del Señor. Como dice la Biblia, instruye al niño en sus caminos y cuando fuere viejo no se apartará Amén. de él. Y es lo que ha pasado en mi caso. Pero yo siempre he dicho, el Señor quiere hijos y no nietos. Nosotros Amén. debemos confesar con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. Y recuerdo que la primera vez que hice con todo mi corazón esa oración para pedirle al Señor que Él reinara en mi corazón fue a la edad de 5 años. A los 5 años, a través de un ministerio infanto-juvenil que ha marcado muchas vidas, y yo soy una de ellas. Este es el Ministerio Castillo del Rey de la Asamblea de Dios. Ellos, unos misioneros de El Salvador, vinieron y estaban en diferentes puntos, ¿verdad?, del país. Yo soy de León y estando allá, ¿verdad?, con nuestra familia, escuchamos que iba a haber una actividad infantil. Así que corrimos todos los niños a la plaza a reunirnos para escuchar qué es lo que venían a hacer, algo nuevo, algo que nunca antes habían visto, ¿verdad? Y ya estando en el lugar, yo solo quedé impresionada, quedé impactada por la vida de esos jóvenes, lo que ellos estaban haciendo y la manera de cómo llevaban el mensaje de salvación de una manera tan entendible para mí, para esa corta edad. Yo quedé impactada y yo le dije al Señor en mi corazón, un día yo quiero ser como ellos. Qué lindo. Eso quedó en mi corazón para siempre y creo que salió de muy adentro y tan sincero que el Señor lo tomó en cuenta, Claro. ¿verdad? Ese día yo acepté a Jesús en mi corazón y ya después solo seguíamos en iglesia, ministrando, pero ya a la edad de adolescente uno siempre... es la edad creo que Sí, un poco más difícil, sí. ¿verdad? En la secundaria, a veces rodeado de malas amistades y tenemos que tener muchos cuidados. Claro.
¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí en un medio de tantas cosas malas que podía estar haciendo. Él tuvo misericordia y me salvó. Una vez más yo le entregué mi vida por completo al servicio, de tal manera que yo dije, a terminar mi secundaria yo quiero servirte. Yo quiero ir a un instituto bíblico, ser misionera o ser pastora, trabajar a tiempo completo. Estaba en esa edad, ¿verdad?, de querer entregar mi vida al Señor. Y me di cuenta de que el Ministerio Castillo del Rey, ese mismo ministerio que hace años yo había aceptado, de esos mismos, cuando había visto a esos jóvenes, me di cuenta que había una escuela de formación de misioneros. Y yo dije, bueno, yo quiero ir. Y era para jóvenes de 18 años en adelante. Yo tenía 16 años, pero aún así, pero aún así me aceptaron. Oh, qué bien. Así que desde los 16 años yo le sirvo al Señor. Pero para este tiempo de formación de misioneros, ¿verdad?, de jóvenes que este ministerio forma a través de esta escuela que se llama Última Cosecha Castillo del Rey, en ese tiempo, en el 2009, estamos hablando del 2009, teníamos que viajar un año hacia la nación del Salvador. Así que yo viajé allá por un año, estuve allá preparándonos en el bíblico, capacitándonos para trabajar con niños desde que están en el vientre de mamá, de las mamás. Los niños no crean que solo porque son niños no necesitan conocer de Jesús. Claro. Ellos también pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si Jesús, Juan el Bautista, cuando recibió, ¿verdad?, la mamá, la visita de María, sintió en el vientre de la mamá. Amén. Entonces los niños también pueden sentir al Espíritu Santo desde el vientre de mamá. Así que este ministerio se encarga y nosotros pasamos capacitaciones, toda nuestra formación ministerial ha sido en este ministerio. Ahí conocí a mi esposo, me casé, tuve 2 hijas y servimos al Señor durante 11 años en este ministerio. Y creo que mi vida tal vez no ha sido como muy difícil, o sí ha sido difícil, no sé, pero he tenido la dicha, ese privilegio de estar en los caminos del Señor, a pesar de tantas dificultades, ¿verdad?, en la adolescencia, pero aquí estamos. Guardada por esa palabra, ¿verdad?, que dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Aunque de repente uno se desvíe, pero está aquello dentro de uno que le dice, este no es tu lugar, vuelve a tu lugar. La misericordia de Dios Santo siempre. De Dios, amén. Sí. Guardándolo y llamándolo. Bendito Dios. ¿Y usted qué nos cuenta? Bueno, mi esposa Merari, mi nombre es Reinaldo. Y yo siempre digo que mi historia de vida inicia incluso cuando yo no estaba. Amén. Porque también tomándonos de el escrito de Jeremías, te conocí aún desde que estabas en el vientre de tu madre. Amén. Pero yo digo que todavía más antes. ¿Por qué? Porque mis papás se conocieron. Yo soy de Ocotal, una ciudad allá en el norte de Nicaragua, casi cerca de Honduras. Una ciudad muy pequeña pero muy bonita. Ahí estábamos, se conocieron, mis papás. Tuvieron 6 años intentando tener hijos. Entonces, ¿sabes? Los padres o los esposos se casan y una de las metas para un futuro es tener una familia. Así es. Pero mis papás no podían tener hijos. 6 años intentando tener una familia. Llegó mi pastor en el 1990. Ellos llegaron y hizo una oración. Él dice que él sintió de parte de Dios hacer una oración por las familias que no tenían hijos, que no podían concebir hijos. Y pasaron 2 familias y una de ellas era mi papá. Dice que él sintió la unción de ese día orar específicamente, oró, y ya después a la semana estaban los dolores estomacales. Oh. Estaban ahí como le decimos popularmente, los achaques de mamá, y mi mamá pensaba que era un nacatamal que le había hecho daño, pero la misericordia de Dios era que yo estaba allá en el vientre de mi mamá. Y entonces yo digo que yo siempre nací, mi testimonio nace no cuando nací o cuando fui engendrado, sino que aún antes. Es un milagro que yo esté acá. Por eso mi segundo nombre es Isaac, recordándonos como la promesa que le hizo Dios a Abraham, de que de una mujer estéril también iba a tener un hijo. Entonces ahí estoy, nací en una familia cristiana. Pasamos igual tiempo de familia que no
íbamos a la iglesia, un tiempo de, podemos decir, de frialdad de nuestros corazones hacia el Evangelio, pero yo igual como Merari conocí al Señor a 8 años. Yo pues personalmente pasé al altar, yo tengo esa imagen en mi mente que yo pasé al altar, hice la oración de fe, y de ahí en ese tiempo estamos en un tiempo bello, podemos decir, que íbamos a la escuela dominical, no faltábamos, había una formación de parte de mis padres, pero también en la iglesia. Pero igual, adolescencia, etapa difícil, etapa de diferentes adicciones, de diferentes malas compañías en mi interior, tal vez pecados que no miraban mis líderes o pecados que no miraba mi familia, pero que yo sabía que internamente le estaba fallando al Señor. Entonces, pero en el 2005, al inicio de 2005, yo decido volver. El Señor me exhorta, me pasa por un proceso bien fuerte y yo decido volver. Y mi mamá también, mi mamá estaba en un momento de frialdad en ese tiempo. Había, no sé si recuerdan, en el tiempo de que vinieron los encuentros que hacían las iglesias. Sí. Entonces, ella se quiso alejar más bien. Entonces, mi papá comenzó a ir, yo fui después, mis otros hermanos. Soy el mayor de 3 hermanos y mis otros hermanos fuimos después. Pero mi mamá no estaba como apática de eso. Pero yo le dije al Señor, yo estaba orando y Señor, yo quiero que mi mamá vuelva. Porque era una mujer que cuando yo, de mi memoria, desde ese años anteriores, una mujer que le servía a Dios, líder en la iglesia, de todo. Entonces, y le dije al Señor, yo quiero que vuelva, y si vuelve yo te entrego 1 año de mi vida, a tiempo completo. Esa fue mi promesa. Y ella volvió, recuerdo, en el 2005, si no me equivoco, como en el mes de marzo, abril. Pero el 30 de septiembre de 2005, ella pasa los mejores meses de su vida sirviéndole a Dios como nunca, después de esa última vez que ella volvió a tener una relación con Jesús. Pero el 30 de septiembre, ella muere. Pasaron los últimos meses de su vida sirviéndole a Dios. Entregada por completo. Dios sabía todo el plan perfecto. Yo digo que a Él no se le escapa nada, ni un detalle. Pero ella muere y fue un golpe duro para mí, claro. Doloroso como familia, los 3 hijos que quedamos, era como, ¿qué hacemos ahora? Porque todo, aunque está papá, pero todo es mamá. Claro. Mamá sabe todo, mamá me mima, mamá es todo para nosotros. Entonces, cuando ella muere, entonces empieza nuestro otro proceso de vida para nosotros. Ya no es lo mismo, tenemos que buscar acomodarnos. Mis hermanos pasan también un proceso interno psicológicamente. ¿Qué edad tenían? Yo tenía 15 años, Franklin, mi segundo hermano, 12, y el menor 8 años. Entonces fue una edad como, ¿qué hacemos? La edad más fuerte. Yo estaba saliendo de la adolescencia, pero mis hermanos apenas estaban entrando. Entonces fue difícil. Pero comenzamos otra vez. Yo terminé mi bachillerato y después yo quise ingresar a la universidad. Por razones económicas no pude en ese año, pero me acordé de la promesa que le había hecho al Señor, que 1 año yo le iba a servir a tiempo completo. Entonces ese año yo le dediqué a mi iglesia en diferentes áreas, trabajando también con el Ministerio Castillo del Rey a nivel local. Había un equipo local de jóvenes que le servíamos a Dios a través de este ministerio y estábamos ahí sirviéndole. Y conocí un poco más al Castillo del Rey y conocí la escuela de formación que decía mi esposa, Última Cosecha Castillo del Rey. Y estando en eso, yo, ¿de verdad es para mí esto o no? Servirle a tiempo completo, yo no era mi meta, así como toda la vida. Yo 1 año había dicho. Pero el Señor, estando en un evento misionero, llegaron unos jóvenes de misiones de Castillo del Rey. Y pastor Julián Pau, él es misionero en Uruguay, ahorita de las Asambleas de Dios. Yo recuerdo que él puso su mano en mi hombro y me dijo, yo te he de ver en el programa Última Cosecha Castillo del Rey y le vas a servir a tiempo completo. Y yo me estremeció mi cuerpo, que no, esto no es para mí. Pero Dios fue acomodando poco a poco para que yo ingresara en el 2009 igual a este programa de Última Cosecha Castillo del Rey con... a tiempo completo. Ahí conocí a mi esposa, en ese tiempo ni nos conocíamos, yo soy, como dije, de Ocotal, ella de León, jamás nos habíamos visto. Empezamos nuestra formación, porque en el primer año, parte del programa, para que los jóvenes se enfoquen directamente en Dios, es que no es permitido ninguna relación de noviazgo, así que nosotros, igual, el primer año éramos bastante jóvenes, éramos un grupo de como alrededor de 20, 22 jóvenes en diferentes naciones, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, de Estados Unidos y todo eso. Entonces nunca nos pasó por la mente
que a la par tenía Estaba la la esposa. esposa indicada, la que Dios me había enviado, la mujer perfecta. Bueno, así les ha pasado a muchos, ¿verdad? En el ministerio. Y bueno, nos gustaría, ¿verdad?, conocer un poquito de esa historia, cómo fue que, quién enamoró a quién. ¿Cómo Ella. fue ella? Estábamos en segundo año, ¿verdad?, del programa Última Cosecha. Ya entonces en primer año nosotros es El Salvador, como decíamos. Después de segundo año nosotros regresábamos a Nicaragua y ya trabajábamos acá en el área de liderazgo, formándonos en liderazgo. Habían diferentes eventos, diferentes actividades, diferentes metas que cumplir como estudiante para el pensum, aparte del Instituto Bíblico. Entonces habían metas que cumplir a nivel ministerial. Entonces, como ya éramos menos, ya el bíblico y todo eso, todos éramos juntos, casi ya habíamos un grupo más reducido, ya no era igual que en El Salvador. Entonces fue creciendo eso en mí, y yo, ¿será ella o no? Y empezamos ahí a hablar, conocernos un poco más. Y cuando llegó el tiempo a nosotros, realmente que estamos dispuestos a dar el siguiente paso a una relación de noviazgo o no. Entonces hablamos con nuestros líderes, buscamos consejos y oramos sobre todo. Creo que lo más importante, aparte de los consejos de que tus papás o todo, el primero es oración, porque de ahí viene todo. Si Jesús está ahí, el resto se va acomodando. Los líderes van a estar de acuerdo, tus papás van a estar de acuerdo, porque estamos primeramente orando. Entonces así, no sé si Merari quiere compartir otro. Y así fue, ¿verdad? Sí, así fue, y gracias a Dios, Dios une a las personas, creo, ¿verdad? Él siempre respeta como cada quien tiene libre albedrío, pero creo que siempre que sigamos la voluntad de Dios sobre todas las cosas, siempre va a ser lo mejor de nuestras vidas. Si seguimos su voluntad, vamos a seguir sus bendiciones, su respaldo, su gracia, todo va a estar sobre nuestras vidas. Y así fue que iniciamos, ¿verdad? En nuestro segundo año, al finalizar nuestro segundo año de esa preparación ministerial, nuestro noviazgo formal delante de nuestros líderes, nuestros padres. Mis padres no estaban en Nicaragua en ese momento, pero por llamadas telefónicas les hablaba de Reinaldo, y ellos, bueno, lo queremos conocer. Así que en diciembre él se preparó para irse a presentar delante de mis padres. Viajamos al país de Panamá y ahí se presentó con mis papás. Gracias a Dios que les cayó súper bien, es como su hijo. Sí, claro, así con que, la bendición de Dios primero, sí, ¿verdad? así que de ese momento supimos que Dios estaba en medio del asunto. Pero luego de eso ingresábamos nosotros al tercer año. En el tercer año se trata de recaudación de fondos e ir a una nación que te envía como misioneros, solteros. Entonces, regresamos a Nicaragua después de esas mini vacaciones en Panamá con la familia, y ya estando acá, bueno, nos dicen, usted va a ir a tal nación y usted a la otra nación. Así que cada quien, a veces trabajamos en equipo con otros jóvenes con tal de recaudar fondos. Mi esposo fue a Honduras y yo tuve el privilegio de estar en Panamá, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, regreso a Panamá, pero en ese tiempo que yo regreso a Panamá, mis papás regresan a Nicaragua. Así que siempre me tocó estar como sola. Sí, pero gracias a Dios pasó todo ese proceso. Ya en nuestra graduación de tercer año se realizó en El Salvador esa graduación, y ahí fue donde me pidió matrimonio delante de todos los líderes, amigos, estudiantes y demás personas, ¿verdad? No me lo esperaba, de verdad, que nosotros sí planificábamos como un matrimonio, pero nunca pensé que tan pronto, ¿verdad? Ese compromiso, nos comprometimos y 6 meses después nos estábamos casando. 30 de junio de 2012 contrajimos matrimonio. Qué bien, bueno, y ya tienen entonces 8 años de matrimonio. Bueno, y ya juntos, ¿verdad? Como, bueno, ¿siguieron siempre trabajando para Castillo del Rey? Sí, sí. Siempre. Ya cuando nos casamos, estuvimos a tiempo completo todo este año
mi esposa decía, hemos trabajado 11 años, incluyendo los 3 años del proceso de estudiantes de comisión del maestro. Entonces, después que nos casamos, fuimos parte del liderazgo de Última Cosecha, Castillo del Rey, y estuvimos como, se le puede llamar como capitanes, como líderes de un año de un grupo de jóvenes. Y después de eso, en el 2014, salimos a la zona de Matagalpa. El Ministerio Castillo del Rey trabaja con supervisores en cada región con las asambleas de Dios. La Asamblea de Dios está dividida por regiones en Nicaragua, entonces así delegan un supervisor. Y a nosotros nos delegaron la región 6, que es Matagalpa. Entonces vivimos un tiempo en Darío y después en Matagalpa. Y ahí recorríamos diferentes iglesias, nosotros compartiendo el trabajo que es capacitar equipos de jóvenes en el área de evangelismo y discipulado. Igual capacitábamos maestros en el área de Club Castillo. Entonces, allá estando en la zona es que Dios nos regaló a 2 preciosas hijas que tenemos hoy, como es Joyce y Niara. Joyce ya casi va a cumplir sus 6 años y Niara año y medio. Entonces, ya estando en Matagalpa fue que Dios nos regaló ese gran regalo de ser papás, de ser padres. Gran herencia. Gran herencia. La herencia. Sí, entonces desde allí hemos estado trabajando, estuvimos trabajando hasta diciembre del año pasado. Terminó nuestro ciclo con Castillo del Rey. Ya, bueno. ¿Y cómo es que se enlazan después que terminan Castillo del Rey? ¿Pasan? A la agencia misionera. Ajá, y entonces ahí, ¿cómo fue que se enlazaron con la agencia misionera? Bueno, ¿cómo fue que llegaron ahí? Bueno, mi esposo tuvo la oportunidad el año pasado. En el ministerio nos enfocamos, el Ministerio Castillo del Rey se enfoca en discipulado y misiones, evangelismo, discipulado y misiones. Y dentro del área de misiones siempre se hacen viajes misioneros. Ya como yo estaba cuidando de mis 2 niñas, no puedo estar saliendo siempre, pero mi esposo tuvo la oportunidad de ir a Brasil. Inicia todo en Brasil, en el enero 2018. Sí. En Brasil se hace una invitación para todos los que quieran ir y apoyar a levantar este ministerio Castillo del Rey en la nación de Albania. Albania es una nación que está en el sureste de Europa. Así que él se entusiasma, él dice, yo quiero ir, bueno, vas a ir, pero a medida que va pasando el tiempo, yo salgo embarazada, tantas circunstancias, ¿verdad?, en nuestro país que sucedieron ese año, y otras cosas ya como que no, creo que no voy a ir, porque hacer un viaje con mucho gasto económico, inversión, realmente es una inversión, pero humanamente a veces es como imposible decir, no, mejor voy a gastar este dinero o voy a buscar fondos para hacer otra cosa, otro evento. Pero yo siempre le decía, no, tenés que ir a este viaje. Yo no sé por qué Dios, creo que ya estaba trabajando dentro de mí, siempre estaba como, vas a ir a este viaje y tenés que ir a este viaje, porque así lo sentí en mi corazón. Y fue ahí, ya estando en la nación de Albania, que Dios habló fuertemente a su vida, porque realmente nosotros siempre teníamos como, vamos a salir de misioneros algún día, pero no era como nuestros planes ya. Siempre decíamos algún día, tal vez cuando las niñas ya estén grandes, nosotros vamos a salir de misioneros. Era nuestro plan, pero no el plan de Dios. Amén. El plan de Dios era que inmediatamente nosotros saliéramos, ¿verdad?, a esta nación que tanto está necesitando de obreros, de líderes, de pastores que discipulen a una nueva generación. Entonces, estando en Albania, bueno, primero del tiempo de recaudación, como decía mi esposa, era algo duro, estando una nueva bebé en la familia, todo iba a ser diferente, ya no, todo más fácil, y más todas las circunstancias, movernos de Matagalpa a Managua, todo era diferente, ya no era lo mismo. Entonces yo no voy, es casi imposible, porque todos los viajes que hemos hecho, obviamente,
no es que nosotros tengamos el recurso económico, sino que buscamos personas que siembren en los viajes, porque es una siembra, como decía mi esposa, es una inversión, porque es parte de la gran comisión. No es algo que quede en vano, pues, porque toda la gente que yo sé que siempre ha sembrado en nuestros viajes, sé que lo hace con mucho amor y porque es parte del agradecimiento hacia Dios, y que si nosotros no podemos ir, bueno, anda la voz y nosotros te damos. Entonces ya cuando empecé a recaudar, empezaron a invertir personas que no tenían los suficientes recursos, que no eran cristianos, y sí, personas que también, que yo pensé que no tenían recursos, invertían. Salí a Albania, y cuando estando allá, yo empecé a ver, no, era otro mundo, no es como estando aquí, la gran facilidad de ser cristiano acá, y la gran necesidad que hay. Y una noche el Señor me dijo, tienes que volver, y no solo por una semana, tienes que volver con tu familia a tiempo completo. Y fue cuando se me estremeció el corazón, y yo, ¿cómo hago para compartir a mi esposa esto? Porque es un gran cambio, no era de la noche a la mañana, cambio de cultura, horario, idioma, todo. Entonces, cuando regresé a Nicaragua, hablé con mi esposa. Bueno, ahí vamos a ir a una pausa, okay, ¿verdad? Sí. Y cuando regresemos me cuenta cómo fue, okay. Cómo hizo para poderle decir a la esposita, okay, semejante, sí, idea. Semejante. Bueno, si vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con los hermanos misioneros Salgado Moreno, que están compartiéndonos en esta tarde parte de su vida y cómo el Señor los ha llamado a las misiones. Regresamos con ustedes enseguida. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Estamos de regreso, amigos y hermanos televidentes que están en esta tarde conectados con nosotros en su programa Sobre la Roca.
y en este su canal JBN, Canal 39. Estamos compartiendo con los esposos misioneros Salgado Moreno. Es un matrimonio, una familia que el Señor ha llamado a las misiones. Y bueno, el hermano nos estaba contando cuando el Señor le hizo este llamado allá en Albania, y después él estaba pensando, ¿cómo voy a decirle esto a mi esposa? Y estaba, ¿verdad?, un poco preocupado, porque realmente pensar en moverse de una nación a otra, y bueno, ya con dos bebés, y bueno, es difícil, ¿verdad? Entonces pensar en eso, que lo vamos a hacer así fácilmente. Pero ¿cómo fue? Que nos cuente él, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo usted para compartirles? Sí, era difícil, como estaba compartiendo en el bloque anterior, porque estando allá yo pude experimentar cómo era Albania. Y estando allí en mi mente, ¿qué hago? Señor, tú me hablaste. Y nosotros sabíamos, como mi esposa decía, nosotros siempre hemos trabajado enfocándonos a misiones, que sabíamos que un día íbamos a salir. Siempre nos han dicho, ¿por qué no pastorea una iglesia o algo? Sí, vamos a ser pastores, somos pastores, es lo que parte del llamado que Dios nos ha hecho, porque nosotros siempre hemos liderado jóvenes, hemos liderado niños, y entonces somos pastores, pero no una iglesia acá. Sabíamos que si íbamos a pastorear, iba a ser en otro lugar. Eso era lo que sentíamos siempre. Entonces, estando en esa semana, después de mi viaje a Albania, mi esposa, yo le compartí todo lo que yo pude ver, el cansancio del avión de tantas horas, los aeropuertos, la gente que compartía allá en Albania, la que conocí, todo eso le compartía, pero ella sentía que había algo más, y sí, había algo más. Yo, ¿cómo hago? Pasé una semana yo luchando con Dios, porque yo no quería realmente como cambiar toda mi vida solo por moverme a una nación. Entonces, pero una noche empezamos a hablar y empezó a surgir la conversación. Y mira, y si salimos un día para otra nación y podemos hacerlo, pero ¿cuándo? Ya le digo así. Ya, y empieza ella a llorar, y igual mis lágrimas empezaron a salir, y empezamos a hablar del plan, qué hay que hacer, qué teníamos que tomar. Y empezamos a planear todo en nuestra mente y el corazón, y oramos al Señor. Y entonces primera persona que teníamos que comunicar esto era nuestro líder de Castillo del Rey, nuestro líder nacional, nuestro pastor Steve, y lo compartimos. Y él nos dio un consejo: si ustedes están seguros que eso hay que hacerlo, háganlo ya, porque el tiempo es corto, porque Cristo está a las puertas realmente. Ese mensaje no ha cambiado. El mensaje de salvación no ha cambiado, que Cristo salva, pero que pronto viene. Entonces hay que hacerlo ya. Porque si a veces uno dice, sí, yo tengo el llamado, pero vamos a esperar unos años, se puede enfriar, y el Señor siempre lo va a hacer volver, pero tal vez con otro proceso más duro. Así fue Jonás. Él se desvió de su llamado y lo hizo volver. Él fue siempre a Nínive, pero con otro proceso más duro. Entonces, yo empecé a buscar consejos de gente que ya tiene más años en esto de misiones. Empezamos a tocar las puertas, las conexiones. Entonces, nos dijeron, es el tiempo que lo presenten a la agencia, a los líderes nacionales, que Pastor Terencio Blanco, él es el presidente de la agencia de misiones. Entonces hablamos con él y con otros pastores, con la junta de misiones, les presentamos el proyecto, y ellos dijeron, están aprobados para ser misioneros en promoción a la nación de Albania. Entonces fue como, eso pasó en 2-3 meses, ¿verdad? Septiembre, 3 meses. El 10 de diciembre estábamos siendo aprobados por la Agencia Misionera de Asamblea de Dios, y fue como, wow, va a cambiar nuestra vida. Ya no vamos a vivir en Nicaragua, porque estamos enfocándonos que vamos a salir un día a misiones. Entonces estamos en este proceso de este año 2020, misioneros en promoción de la Asamblea de Dios hacia la nación de Albania. Tal vez es muy poco conocido Albania, porque pensando queda en Europa, pero no es de los países populares de Europa. Todo el mundo conoce España, Francia, Italia, pero ¿qué Albania? Albania queda al sureste de Europa, el segundo país más pobre de este continente, pero también características peculiares que me gustaría que ustedes conozcan de Albania, es que Albania es parte de lo que es la región ilírica en el tiempo de Pablo. En Romanos 15
el apóstol Pablo habla que él predicaba desde Jerusalén hasta la región ilírica. Entonces la región ilírica es lo que hoy es Albania. Entonces él está rodeado de esta nación, sus naciones alrededor es Macedonia, por ejemplo, Grecia, Kosovo, Montenegro, que son naciones, como hablando de Macedonia y Grecia, que escuchamos en la Biblia, le podemos leer. Está cerca la isla de Malta. Todo eso es un contexto histórico que para la iglesia es muy importante, porque allí nacimos. Yo digo que allí nacimos nosotros los gentiles, los que no somos judíos, porque Pablo creyó que la gran comisión no solo era para los judíos, era para los gentiles. Entonces Albania, por eso es el faro para alumbrar a estas otras naciones hoy en día. Entonces también otro como referencia en la Biblia, Pablo habla que envió a Tito a Dalmacia. En 2 de Timoteo habla sobre eso, que él envía a sus discípulos a diferentes lugares donde ellos tenían las iglesias. Entonces Dalmacia es lo que hoy es el norte de Albania. Entonces yo casualmente estuve en un lugar que se llama Durres, parte del viaje misionero, y uno de los guías que estaba con nosotros, él me enseñó un lugar donde dijo, los estudios indican que aquí posiblemente murió Tito. Entonces era parte de la historia de Pablo, estas naciones. Entonces son puntos de referencia que Albania siempre ha estado en el centro de la voluntad de Dios. Entonces allí nos dirigimos. Esto que está aquí es el keleche, se le llama, es parte del traje típico de los hombres, lo usan más que todo en la región del norte de Albania. No es tan común verlo, es como cuando nosotros decimos el traje típico de Nicaragua, nadie lo anda todos los días, ¿verdad? Solo para eventos o cosas así. Pero entonces el traje típico de los hombres, esto lo utilizan los hombres nada más en su cabeza. Vamos a ver si puedo acomodar acá. ¿Está bien? Entonces esto es el traje típico de Albania, y esto se llama brez. Esto lo usan en la parte del cinturón, los hombres, así. Entonces no tenemos el traje típico de las mujeres, no porque sea machista, sino porque no era mi enfoque cuando yo fui a Albania, cuando compré esto, que era que yo iba a regresar a Albania. Entonces no solo compré esto como parte de mi recuerdo del viaje, traje otras cosas. Y también si quieren conocer la bandera de Albania, se la vamos a extender. Bueno, vamos a ver la bandera de Albania. Aquí la tiene la hermana. Son dos águilas, una águila de dos cabezas, es un águila de dos cabezas, y su color rojo, y el sello del águila que es en negro. ¿Qué significa esto? Porque siempre es algo raro cuando lo presentamos en las iglesias, ¿no? Muy pocos conocen de las banderas de los países, porque en el mundo son 198 naciones que hay, si no me equivoco, o 195. Entonces, muy poco se conoce todas las banderas a nivel mundial. Entonces, Albania, esa es su bandera, y el sello de las águilas nace de un hombre libertador, Skanderbeg se llama él, un hombre originario de Turquía. Él libera al pueblo de Albania del Imperio Otomano en los años 1400. Entonces ese era como mi sello, su forma de mandar un mensaje. Entonces Albania, cuando ellos son liberados, ellos adoptan este sello como parte de su escudo. Era su escudo. No aparte de adoptar, ¿verdad?, el escudo de este hombre, de este libertador, para ellos es un héroe nacional, adopta también parte de lo que es la religión. La religión predominante en Albania es el Islam, con el 85% de la población. Estamos hablando de 3 millones de habitantes, el 85% son musulmanes. No solo adoptaron a un héroe de otro país, sino que agarraron la cultura, inclusive en sus alimentos, parte de sus alimentos típicos provienen de la región de Turquía. Y esta nación es sabemos, y para los que no conocen, váyanse al internet e investiguen, que es una nación fuertemente islámica, y que actualmente es una nación bien cerrada al evangelio. Entonces los albaneses agarraron parte no solo de la historia de este hombre, sino también su tradición religiosa. Sí, entonces cuando ellos pasan un proceso como nación de comunismo extremo en los años 1960,
Enver Hoxha, el presidente, vamos a decir, de ese entonces, el gobernador, él aísla a Albania de toda la región y entonces dice, somos una nación atea, no creemos en ningún Dios. Ellos cierran las puertas a toda religión y entonces borran a Dios de sus diccionarios, borran a todo, que completamente no haya nada de religión en estos años. Entonces cuando él muere, en 1990, pasa un proceso a la nación. Pero como decía mi esposa, ¿qué fue lo que ellos tuvieron como primera adopción? El Islam, hablando de religión. Ellos pasaron el proceso a ser democráticamente un país libre en ese sentido, en el área sociopolítico, pero en religión, que es donde nosotros estamos enfocándonos. ¿Qué es lo que agarran ellos? ¿Qué es lo que adoptan la religión islámica? Son 3 millones de habitantes hoy en día ellos, y de sus 3 millones, el 85% musulmanes. De la Asamblea de Dios, que es lo que nosotros trabajamos, la denominación a la que vamos a apoyar en este tiempo de misiones, solo tiene 12 iglesias en todo el país. O sea, para 3 millones de personas, solamente 12 iglesias. Entonces, yo siempre vamos a las reuniones de avance de acá, de las Asambleas de Dios de diferentes distritos. Pastor, ¿cuántas iglesias hay acá para a veces repartir publicidad de nuestro proyecto? Son 12. Significa que aquí solo un sector de Nicaragua, pequeño, un municipio, tiene el número de iglesias que toda una nación. Toda la nación. Wow. Entonces, y hay lugares que no se ha predicado el evangelio en Albania, hay lugares que ni se sabe quién es Jesús. Entonces, tienen su cultura, su concepto es Alá, que es el Dios del Islam. Entonces, eso es a quienes ellos adoran. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer para cambiar? Entonces, nosotros hemos dicho heme aquí. Entonces, pero también no lo podemos hacer solo. Entonces necesitamos trabajar unidos. Misiones se hace de 4 maneras. Siempre habíamos dicho algo 3, pero en realidad una más. Primero, los que vamos, los que estamos dispuestos a ir. 2, las oraciones de todo un pueblo, que necesitamos orar por misiones, y algo que a veces dejamos de hacer. Vivimos acá, nuestra preocupación, nuestro afán del día a día, pero ¿qué hay de los muchos héroes que no tienen capa, que no tienen un nombre, un gran título, pero están en medio de lugares que no se puede predicar el evangelio y ellos están haciendo un trabajo grande? Están en plena guerra. En plena guerra, entonces hay que orar por ellos. Y 3, con las ofrendas que dan, porque nosotros no podemos ir y decir, aquí estamos, ahora manténganos o algo así, sino que el trabajo en equipo, la iglesia tiene que saber que el dar a misiones es parte del trabajo. Pablo hacía referencia en eso, y no es algo que es antibíblico, sino que Pablo lo decía a la iglesia en Corintio. Él exhortaba, recauden ofrenda para que cuando lleguemos los diferentes, Pablo, los diferentes líderes, no hasta esa hora empecemos a buscar qué hacer, sino que ya tengamos algo para poder compartir y ayudar a estos héroes de la fe. Entonces, una ofrenda, pero también con las iglesias que están dispuestos a enviar y con la movilización de la iglesia. Si la iglesia no hacemos conciencia misionera, entonces nunca vamos a avanzar en esto. ¿Por qué? Porque misiones no es algo que solo quedó para ciertos países, no solo es para Estados Unidos, no solo es para Inglaterra, porque ellos fueron los que empezaron. No solo fue para Jerusalén, porque la Biblia es viva y eficaz hasta hoy en día. Amén. Entonces la palabra dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, como les compartía, en Albania, la región ilírica fue de donde inició el apóstol Pablo, Grecia, Macedonia, donde él empezó a fundar iglesias, Turquía, que están en referencia a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces ahí inició todo para que nosotros conociéramos hoy el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? No hubo un proceso tal vez bueno de discipulado, el amor se enfrió, como lo decía la Biblia. Ahora es nuestro tiempo como Latinoamérica. Yo le digo siempre, cuando yo estuve en Albania, es el tiempo de Latinoamérica hacer misiones. ¿Por qué? Porque muchas veces los conflictos sociopolíticos de hoy en día, el nicaragüense sobre todo, podemos ir a muchos lugares donde no pueden ir otras nacionalidades. Y sí que estamos en un momento tal vez que no difícil, o que cómo lo hacemos con las finanzas. El problema de las finanzas está en todos lados. Donde vayamos va a haber problemas de finanzas. Pero si Jesús con 5 panes y 2 peces pudo multiplicar a miles, entonces las matemáticas de Él son diferentes, no igual a las de nosotros. Entonces
Nosotros hemos dicho aquí, y sé que hay muchos, ahorita en la Asamblea de Dios, Nicaragua, hay 25 proyectos aprobados, muchos ya están en el campo, otros están en promoción igual que nosotros, y otros que también misiones domésticas, están en la costa atlántica, en los Mayagnas, entonces todo es un equipo de trabajo, entonces, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos de una iglesia que interceda, Claro. de una iglesia que siembre en misiones, y no solo como decir, ya sembré y ya me olvidé de ellos, sino que podamos ser socios a largo plazo, porque por ejemplo, le compartíamos antes, fuera de cámara, que nosotros vamos, mi primer plan del proyecto es 3 a 4 años, volvemos, pero para compartir del avance, pero para volver, no es que vamos y ya lo vamos a dejar, porque en estas naciones no es un trabajo de corto tiempo, es un trabajo que tiene que ir a largo plazo, porque no se puede hacer en 3 años lo que tal vez como en estas partes del mundo, en Nicaragua, Latinoamérica, se puede hacer. Porque aquí nosotros vamos a un lugar y ponemos un sonido y ya podemos predicar, ya que plantamos la iglesia y ya al siguiente domingo ya empiezan a venir más gente. Allá en Albania no, o los países de este sector, de Europa. ¿Por qué? Porque la religión que predomina es el Islam, para empezar. ¿Y cómo podemos ganar a este tipo de personas? No solo con un grito, no solo con arrepiéntete, sino con nuestra manera de vivir. Amén. Y a largo plazo. Ganarlos a ellos, ser amigos de ellos. Y ser amigos de ellos no es de la noche a la mañana. Necesitamos ser de por vida. Sí, creemos que Dios nos está llamando, y no solo a nosotros, sí. Porque como compartíamos al inicio, no somos una familia superhéroes, todos tenemos nuestros malos arranques, sí. De repente, nuestras debilidades como humanos, pero en medio de eso el Señor se glorifica, en medio de nuestra debilidad Él quiere glorificarse para que tú y yo llevemos el mensaje de salvación, porque este mandato que la Biblia manda, Jesús propio, con sus propias palabras, el mejor misionero, dijo, por tanto, id y haced discípulos. No dijo, si tú quieres, anda, no, por tanto, id. Es una obediencia que nosotros debemos cumplir en este tiempo. Y entre más naciones rápido alcancemos, más rápido va a estar el Señor viniendo por su pueblo. Así que amén. Esta es una gran oportunidad para nosotros como nicaragüenses de que tú también puedes ir a otra nación. En nuestro país hay muchas necesidades y muchos quizás se están preguntando, ¿y por qué no se quedan en Nicaragua habiendo tanta necesidad? Pero aquí estás tú, aquí está el otro pastor, aquí hay otros pastores, muchos líderes que están haciendo un gran trabajo. Pero ¿quién irá por estas naciones? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica? Aquí estamos nosotros diciendo, Señor, heme aquí, envíanos a nosotros. Pero también ustedes pueden ser parte de este gran proyecto. Misiones somos todos, misiones es el corazón de Dios y estamos todos en los planes de Dios. Amén. Y me imagino, bueno, como decía, ¿verdad? El hermano Reinaldo, el pastor Reinaldo, aquí es fácil predicar, pero allá y con el Islam, pues, como me imagino que la religión decía, bueno, ellos optaron esto como religión, ¿verdad? La de el Islam era de los otomanos, sí. Y quedaron con esa religión. Pero como no hay persecución ahí para los cristianos, o cómo, ¿qué pasa? Hay una ventaja de Albania, y por eso yo decía, Albania tiene que ser el faro para la región balcánica, porque nosotros creemos que no solo somos para misioneros a Albania, somos misioneros a los Balcanes y a su alrededor. Albania no hay persecución debido a su proceso, ellos quieren ser parte también de la Unión Europea, muchas cosas sociopolíticas. Entonces hay un Islam libre, incluso ellos salen como Estado laico, hablando de cuando uno busca en su información de país, y ellos su información es que son estados libres de religión para todas las religiones, pero obviamente la religión que manda en el Estado es el Islam. Entonces no hay persecución, a diferencia tal vez de otros países alrededor que es más complicado predicar el Evangelio. Yo estuve en Kosovo y Kosovo sí es más complicado, no es que hay muerte o lo van a matar a uno de un solo, pero sí no podemos predicar de Jesús libremente, era más
hablar de valores, hablar de costumbres que pueden llevar a una vida mejor, pero no de Jesús directamente. Entonces, debido a diferentes guerras que han tenido, sociopolíticas y religiosas. Entonces, en Albania, hasta el día de hoy, no. Entonces, nosotros hemos puesto en el corazón de Dios, nuestra petición es, al poder alcanzar a los albaneses, discipulándolos, para que ellos sean enviados a las demás naciones. Entonces es parte del trabajo que queremos realizar, los sueños que queremos ver realizados en Albania, porque alrededor Albania, de ahí salieron varias naciones, y entonces donde uno se mueva hay comunidades albaneses, Macedonia, en Kosovo, en Serbia, incluso en Montenegro, Grecia, hay comunidades albaneses. Entonces, si nosotros capacitamos a otros, discipulamos, y con el mandato de Jesús, ir por todas las naciones, entonces podemos enviar a otros, podemos ayudar que otros crezcan, otros albaneses crezcan, y puedan decir, yo voy a ir a Montenegro a plantar una iglesia, yo voy a ir a Grecia a ayudar a los refugiados y todo eso. Entonces ellos están dispuestos a ser discipulados y poderlos mandar. Nosotros hemos dicho, heme aquí, Albania necesita, pero Albania puede ser un faro para las demás naciones. Amén. Bueno, qué tremendo, la verdad, que llegar a un país donde uno no conoce, bueno, sus costumbres, tradiciones, ¿verdad? Porque, bueno, lo de la religión ya es una tradición para ellos. Sí. Y ahí, ¿verdad? Como mujeres, ¿verdad? Yo sé que el Islam, pues, trata a la mujer un poco, ¿verdad? La tiene reprimida. Y nosotros aquí pues estamos acostumbradas a que la mujer puede tomar un micrófono y empezar a hablar y a expresarse. Entonces hay que ir estudiando, ¿verdad? Poco a poco esas culturas y poder ir entrando ahí con sabiduría, claro, con la alianza del Espíritu Santo, para entrar a estos lugares, a estas naciones. Pues, bueno, damos gracias a Dios por la vida de ustedes, ¿verdad? Porque la verdad, dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y son muchísimos los llamados y pocos aquellos que están dispuestos a dejar la comodidad de su país para irse a un lugar que no conocemos. Y ya con una familia formada, con 2 niñas, y no sabemos cómo el entorno, ¿verdad?, en los que ellas van a crecer, pero hay promesa del Señor que Él dice que id y hacer discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos la seguridad de que Dios está con ustedes y Él va a estar acompañándolos en todo lo que ustedes quieran emprender allá, porque la obra pues es de Él, no es de ustedes. Entonces, gracias a Dios por sus vidas, los felicito por esa disposición. Y bueno, y aquí a los que nos están viendo en esta tarde, pues, mire, hay una oportunidad de ser parte de este gran ministerio, de esta gran comisión, de ir y hacer misiones, de ir a otras partes del mundo para llevar el evangelio. Como decía el hermano, se puede hacer a través de, bueno, están los que van, los que ya se despojaron de todo y van a hacerlo, y están dependiendo solo de Dios, están dependiendo de esa oración que nosotros podamos hacer por los misioneros, de esa ofrenda que nosotros podamos dar para invertir en el reino de Dios. Y esas iglesias, ¿verdad?, que apoyan las naciones, gracias a Dios por ellas, y que el Señor las siga prosperando, siga poniendo en sus corazones ese deseo, ¿verdad?, de hacer misiones. Bueno, gracias a Dios por ellos, por las iglesias y por los corazones dispuestos. Bueno, los felicitamos, ¿verdad? Y gracias por compartir con nosotros en esta tarde. El tiempo pues se nos ha terminado, pero qué bueno que podamos saber esto, ¿verdad? De estas naciones que a veces ni conocemos nada de ellas, y que ahí se necesita predicar el evangelio. Todas estas personas necesitan recibir a Jesucristo en su corazón. Gracias a ustedes por quedarse con nosotros en el programa en esta tarde. Esperamos que haya sido de mucha bendición, y siempre les recordamos que su matrimonio y su familia
es lo más precioso que usted tiene porque es un regalo que Dios le ha dado. Que lo cuide, que lo proteja y lo ponga siempre sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.